Bienvenidos, bienvenidas a Congénero, un programa dedicado a mostrar el universo femenino en el mundo contemporáneo, teniendo como centro la perspectiva de género. Soy Leni Rivera y estaré junto a ustedes durante la próxima media hora. Comencemos. En esta edición abordaremos el lugar de la mujer en la religión, la polémica del reglamento al acceso de métodos anticonceptivos en Ecuador, la despenalización del aborto y la realidad de la mujer afrodescendiente en Brasil. Iniciemos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Un ejemplo de la presencia de las mujeres en las religiones. Pero el Islam y el cristianismo, las religiones más universales, suponen que los hombres son superiores a las mujeres. Esta mentalidad patriarcal tiene sus raíces en tres creencias generalizadas. 1. Que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer de su costilla. No de su cabeza para superarlo, ni de sus pies para pisotearlo. Fue hecha de su costado para ser igual, debajo de su brazo para ser protegida, y muy cerca de su corazón para ser amada. 2. Que la mujer fue el agente principal de lo que se describió como la caída del hombre o la expulsión del jardín de Edén. 3. Que la mujer fue creada para el hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy a pesar de ser seres complementarios en la creación de Dios, las religiones han insistido en mantener un modelo de desigualdad hacia las mujeres, circunstancia que parece no alejarlas de ellas. Según los últimos datos publicados, en el mundo hay un total de 793.709 religiosos y el número de mujeres es muy superior al de hombres, 739.000 contra 55.000. La reinterpretación de los escritos más significativos en relación con la mujer por parte de teólogas feministas permite entenderlos en sentido igualitario en vez de jerárquico, que resulta más consonante con la creencia fundamental de estas religiones, de que Dios es justo con toda su creación. En la sociedad contemporánea se considera que en general las religiones han sido un obstáculo en la participación e integración de la mujer. El siglo XXI se propone nivelar esas y otras desigualdades aún latentes en nuestras sociedades. Lo cierto es que las religiones juegan en estas luchas un papel retrógrado y promueven el mantenimiento de las más fuertes diferencias de géneros. El uso del hijab o velo islámico por las egipcias forma parte de su tradición cultural y religiosa en esa parte del mundo. La decisión o el modo de llevarlo varían según sus creencias. Conozcamos más en el siguiente informe. En Egipto, cerca del 70% de las mujeres son musulmanas. De ahí que sea común el uso del pañuelo que les tapa el cabello como una expresión de su entrega al Islam. Escogí usar el velo por mi propia voluntad. Aquí nadie nos obliga a llevarlo, lo uso por mi convencimiento religioso. No por moda, soy musulmana y esa es mi forma de mostrar respeto por los mandamientos del Islam. Existen diferentes tipos de velos. El hijab, por ejemplo, que solo cubre el pelo y el escote, y otros en que las mujeres van totalmente cubiertas y solo muestran los ojos. Ese se llama niqab. La idea de usar distintos tipos de velo está en dependencia de la interpretación de lo que dice el Corán. Es una decisión de esas mujeres y también hay que respetarla. Para mí, usar el velo representa un acercamiento a Dios y a la defensa de una identidad que en algunos países occidentales se desvaloriza por la islamofobia. Las telas que cubren el pelo de las mujeres musulmanas no están exentas del buen gusto. Los colores y las formas del velo los escogemos en combinación con el vestir. Antes eran largos y amplios. La familia y la tradición a veces suelen imponer hábitos y conductas. Hay chicas que llevan hijab y no lo respetan. Muchas son obligadas por familia y eso no está bien. No lo usan por convencimiento y por tanto podrían irrespetar el Islam en cualquier momento. El uso del velo no se encuentra legislado o restringido. Constituye un elemento de protección y defensa. Sus portadoras aseguran que en la mayoría de los casos no encarnan sumisión o discriminación, sino un elemento cultural y religioso. En El Cairo, Egipto, Pablo Osoria, Telesur.
Y desde Egipto, para conocer más, nos acompaña Abir, presidenta de la Cátedra Latinoamericana de la Universidad de El Cairo. Bienvenida a nuestro programa Con Género, gracias por su tiempo para Telesur. Quiero comenzar preguntándole, la condición de la mujer y la lucha para la afirmación de los propios derechos se encuentra su elemento común al afrontar la tradición que frecuentemente se acompaña de una interpretación equivocada de la religión. ¿Cómo asume la mujer esta lucha en el Medio Oriente? Hablando de la mujer egipcia en la actualidad, pues la revolución mostró unas partes muy positivas a la mujer y otras algo negativas. Por ejemplo, la parte positiva ha sido el levantamiento de la mujer, la participación política, la actividad y hacer saltar este monstruo que estaba dentro de cada una de nosotras, no solamente para pedir beneficios para nosotras como mujeres, sino más bien para el bien de este país, para el bien de los pobres, para el bien de la gente necesitada. Pero por otra parte había algo negativo. Ese algo negativo fue, como digo, que salieron otras tendencias, no quiero decir radicales, sino más bien, tampoco quiero decir islámicas. Tendencias islámicas son para mí más bien unas tendencias islamizadas que quieren beneficiar de la religión para ser una herramienta no solamente contra la mujer, sino también contra el hombre. Por eso nosotros tenemos un desafío contra un pensamiento radical que no tiene que ver con la religión, sino tiene que ver con una visión machista del hombre y una visión que está trabajando para el poder y no para el bien del pueblo. Por eso yo siempre insisto de que erradicar el analfabetismo sería una de las primeras herramientas necesarias para que la gente pueda leer, para que la gente pueda saber y para que las mujeres puedan tener este impacto y que ellas merecen en la sociedad, y para poder entrar no solamente en la vida política como una activista, sino más bien como una parlamentaria, como una presidenta, como una gobernadora. Y nosotros lo teníamos antes en el ex régimen, pero dentro, entre... Imágenes en vivo, en directo desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela. Continúan llegando los presidentes, vicepresidentes y delegaciones diplomáticas. El primer mandatario del Uruguay, José Mujica, acompañado por el presidente boliviano Evo Morales, provenientes de Lima, Perú, donde se llevó a cabo esta cumbre de la UNASUR en respaldo a la voluntad popular del pueblo venezolano. Este pasado domingo 14 de abril en las elecciones están llegando ahora a Venezuela para ser parte de los actos de juramentación de Nicolás Maduro. De inmediato vamos a conversar con los honores correspondientes a su alta investidura, ambos mandatarios, José Mujica del Uruguay, quien va a ofrecer declaraciones. Arriba, Venezuela. Estamos para darle un abrazo a los amigos, a los compatriotas venezolanos y desearle la mayor suerte posible y recordar que la prosperidad es hija del trabajo, que nadie nos va a regalar el paraíso y que por lo tanto lo tenemos que ganar, pero eso significa paz y trabajo y compromiso. Muchas gracias y un abrazo al pueblo venezolano. Bien, escuchan declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Pepe. José Pepe Mujica. Ahora escuchemos al presidente Evo Morales. Presidente, coméntenos sus impresiones acerca de esta juramentación que se llevará a cabo el día de hoy del presidente Nicolás Maduro. Bueno, primero saludar al pueblo venezolano
pueblo democrático. La participación casi del 80% en las últimas elecciones demuestra que acá se decide en las urnas el futuro de nuestra querida Venezuela. Todo nuestro respaldo al triunfo del hermano Maduro, que venimos ahora a acompañar en la posesión, como ayer en la noche en Lima o esta madrugada, todo apoyo, todo reconocimiento a las instituciones de Venezuela, y por eso cantidad de presidentes venimos a acompañar la posición del hermano Maduro, deseando mucho éxito y felicidades a todo el pueblo venezolano. A partir de ahora, las relaciones entre Bolivia y Venezuela se estrecharán aún más, se afianzarán. Como siempre, tenemos una misma historia desde hace 200 años atrás. Bolivia es la hija predilecta de Simón Bolívar. Siempre ha habido relaciones. Con seguridad ahora se profundizará un trabajo conjunto para el bien de nuestros pueblos de dos países, como también de América Latina y del Caribe. Muchas gracias. Escuchaban declaraciones del presidente... Ya en suelo venezolano, el presidente boliviano Evo Morales, su par uruguayo José Pepe Mujica, preparándose para este acto de juramentación que se va a llevar a cabo el día de hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela. Posterior a ello también se tiene previsto participen del desfile cívico-militar que se va a llevar a cabo también hoy en suelo caraqueño. Despedimos este avance, quédense con nosotros. De decir información de fuentes sobre fuentes escritas desde el punto de vista del hombre occidental. Su opinión es muy importante para nosotros. Les propongo que revisemos nuestra cuenta en el Twitter para conocer algunas de sus respuestas a esta que es nuestra pregunta de la semana. ¿Cree usted que las sociedades influyen más sobre el comportamiento de las mujeres que las propias religiones? Recuerde que puede enviarnos su respuesta con el hashtag #congénero. Carlos S50 nos dijo lo siguiente: las religiones en esencia contienen una forma de comportamiento. Ejemplo de ello es el Islam y su posición frente a la mujer. María Pérez nos dijo: las religiones nos dicen qué hacer y cómo comportarse. Creo que no debe ser así. Ambos somos iguales ante Dios y la sociedad. Otra de las opiniones de @vida80. No apoyo al radicalismo religioso. Las mujeres deben ser libres en su forma de pensar y comportamiento ante la sociedad. Les agradecemos por sus respuestas a nuestra cuenta en el Twitter. Nos vamos a la primera pausa. Al regreso, más de Congénero. Les presentamos diversos escenarios y puntos de vista sobre lo que nos pasa, para que usted saque sus propias conclusiones. Somos la ventana de nuestros pueblos. Telesur, nuestro norte es el sur. Estamos de regreso, esto es Congénero y queremos compartirles la siguiente frase: por sangre y origen soy albanesa, por mi vocación pertenezco al mundo entero, pero mi corazón pertenece por completo a Jesús. Así lo afirmaba la Madre Teresa de Calcuta, quien demostró que se puede servir a Cristo entre los más pobres. Agnes Gonza Bohatsu no tenía más de 12 años cuando sintió el deseo de entregarse por completo a la religión. Tuvo una infancia feliz en Macedonia y al cumplir 18 años se mudó a Irlanda para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María y posteriormente fue trasladada a Calcuta, en India.
En 1937 hace votos y se convierte, como ella misma decía, en la esposa de Jesús para toda la eternidad y toma el nombre de Madre Teresa. Aunque desde el convento asistía a los necesitados, a sus 36 años, mientras viajaba en tren, recibió un llamado a renunciar a todo, a seguir a Cristo en los suburbios para servirle entre los más pobres. Es así como las autoridades eclesiásticas le permitieron abandonar el convento y fundar una nueva congregación, las Misioneras de la Caridad. En las calles de Calcuta, donde abundaba la miseria, la lepra, los moribundos y los indigentes, la Madre Teresa se empeñó en devolverlos a la sociedad, esa sociedad que los evita y para la que se han vuelto una carga. La religiosa fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y como parte de su legado, la Congregación de Misioneras de la Caridad cuenta actualmente con 4.500 religiosas esparcidas en 133 países del mundo. Su imagen de mujer pequeña y anciana, siempre vestida de blanco, recuerda que Teresa de Calcuta mostró la verdadera dignidad de la mujer al convertirse en la madre de todos. Sus frases demostraban esta entrega desinteresada. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Pasemos ahora al tema de los anticonceptivos. El gobierno de Ecuador publicó un reglamento al acceso de métodos para prevenir el embarazo. La pastilla de anticoncepción oral de emergencia ha generado polémica en distintos sectores. El informe nos lo trae nuestro corresponsal, Cristian Salas. El Sistema Nacional de Salud proveerá información y asesoría sobre el uso de métodos anticonceptivos. El Estado ecuatoriano definió entregar de manera gratuita la píldora de emergencia con el objetivo de evitar embarazos no deseados. Esta política se establece a raíz de los altos índices de embarazos en grupos vulnerables. En los últimos 10 años, el embarazo en adolescentes menores aumentó el 74%. Este porcentaje está directamente relacionado con abuso, con violencia. ¿Y cuál debe ser nuestro objetivo? 0 embarazos en adolescentes menores de 14 años. Esta medida ha generado polémica en grupos defensores de la concepción. Lastimosamente, toda la educación sexual que se está promoviendo actualmente por el Ministerio de Salud y Educación es una educación hedonista, que no es basada en principios y valores, y a su vez da todas las herramientas adicionales que son anticonceptivos, 5 tipos de anticonceptivos y píldoras abortivas, que ponen de manera gratuita, lo administran a todas las personas, incluso a menores de edad. Y es justamente a estos grupos a las que va dirigida la educación sexual y la píldora del día después. Cristina Ulloa viene trabajando con adolescentes desde hace varios años y considera que esta iniciativa es un paso importante en defensa de los derechos de la mujer y el acceso a la libertad y opción de decidir. La mayoría de ocasiones no se encuentra planificado un embarazo, entonces deben tener la capacidad de poder decidir y claro, el Estado debe garantizar que los chicos que han decidido tener relaciones sexuales puedan protegerse y puedan prevenir un embarazo que no se encuentra dentro de sus planes. Según la Organización Mundial de la Salud, la píldora de anticoncepción de emergencia no es una píldora abortiva, sino más bien preventiva. Se espera que su acceso, acompañado de la información y educación sexual, disminuya los índices de embarazos principalmente en adolescentes. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Y hablando de embarazos, el Consejo Federal de Medicina de Brasil y los 27 consejos regionales defienden la despenalización del aborto hasta el primer trimestre del embarazo. Los médicos brasileños se pronunciaron por primera vez a favor de esta causa. Brasil es el país con mayor número de católicos en el mundo y el aborto inducido es ilegal, según el Código Penal desde 1940, excepto en 2 casos específicos. Cuando pone en riesgo la vida de la madre o en casos de violación. Pese a estas restricciones, el gobierno estima que cada año se producen cerca de 1 millón de abortos,
que representan la quinta causa principal de muerte de las mujeres en ese país. Es por eso que los médicos proponen su elección cuando el feto sufra de ausencia parcial o total del cerebro o anomalías incurables y por voluntad de la madre. El comunicado contempla que en cuanto a los aspectos sociales se tuvo en cuenta que las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la mujer como consecuencia de prácticas inseguras en la interrupción del embarazo son aún mayores debido a la dificultad de acceso a una asistencia adecuada, especialmente por la población más pobre. Es este el principal motivo de su propuesta, porque manifiestan que es un problema de salud pública. El Consejo Federal de Medicina le entregará el documento que redactaron a la Comisión del Senado, que discute actualmente un proyecto de ley sobre los casos en que el aborto es permitido legalmente, con el fin de reformar en ese sentido el Código Penal de Brasil. Momento de hacer nuestra segunda pausa en Congénero. Al regreso les contamos la realidad de la mujer afrodescendiente en Brasil. Porque Chávez es la inyección que dio para que los países centroamericanos agarraran esa inyección y desarrollaran a los países en ayuda. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Estamos de regreso y es momento de irnos hasta Brasil y hablar de la discriminación y la violencia de género con la mujer afrodescendiente. Un tema que se posiciona en el debate de la construcción de una sociedad más justa. Según diferentes investigaciones, las mujeres afrodescendientes sufren una fuerte discriminación y racismo en diversos aspectos, lo que provoca una serie de dificultades en sus vidas, incrementando aún más la violencia de género en la sociedad. Brasil vive uno de los racismos más complicados del mundo, por ser un racismo velado, el racismo que no se habla. La palabra racismo y racista son las palabras más temidas. En el campo laboral sufren una importante exclusión por no ser blancas, lo que significa que las oportunidades son menores, realidad que es vivida por muchas mujeres que luchan por superar esa situación. Podemos ver en las estadísticas que quienes están en las bases son las mujeres negras. Eso se refleja en la falta de oportunidades y en la falta de espacios que la mujer tiene en el mercado. Claro que eso ha ido cambiando. A mulher tem e sempre teve no mercado. Claro que isso está mudando com o tempo. Según datos revelados por organizaciones brasileñas, los números son alarmantes en términos de discriminación en el país. Las desigualdades en los sueldos, por ejemplo, es donde las afrodescendientes son las que más sufren con ese esquema desigual. Por ejemplo, la mujer negra tiene que estudiar 4 veces más que una mujer blanca para ganar el mismo sueldo. Por ejemplo, una mujer negra con magíster, solo teniendo doctorado, va a ganar lo mismo que una mujer blanca con magíster. La violencia y discriminación contra las mujeres afrodescendientes seguirá siendo parte fundamental de los debates de la sociedad brasileña, esto con el fin de romper con un esquema de desigualdades históricas que las afectan. Para Telesur, desde Río de Janeiro, Tiare Valenzuela. Precisamente para hablarnos sobre este hecho establecemos contacto con Clatia Regina. Ella es miembro del Movimiento Negro de Brasil. Bienvenida a nuestro programa Congénero. Gracias por ofrecernos un tiempo para Telesur. Voy a comenzar preguntándole cuáles cree usted que son las razones por las cuales las mujeres afrodescendientes son discriminadas en Brasil. Então, a discriminação das mulheres afrodescendentes. La discriminación de las mujeres afrodescendientes, negras o pretas, en Brasil es una cuestión histórica. Ella viene desde África, lo que ha llevado a colocar a las mujeres negras en esta situación de subpoblación. La historia ha mostrado en algunas entrelíneas que en toda la historia de la mujer negra, ella siempre ha estado en una posición de sumisión.
Ella siempre está en una posición de desventaja, de inferioridad. Entonces, lo importante es que en la historia de Brasil, las mujeres fueron discriminadas desde que vinieron de África. Ya que hubo episodios en los navíos negreros donde sucedía que había mucho peso y tiraban a las mujeres al mar para liberar peso. Cuando los barcos llegaban a Brasil, los primeros en ser escogidos eran los hombres, porque tenían fuerza. En fin, y las mujeres van para las ensalas y van para la casa grande, y ese problema se arrastra hasta el día de hoy. Después con el falso proceso de abolición, porque yo siempre digo que el verdadero proceso de esclavitud comienza con la abolición, porque ellas quedaron libres sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer. Así que da continuidad al racismo y avanza hasta el día de hoy. Actualmente podemos ver que nosotras estamos ausentes en los cargos del gobierno. Nosotras estamos ausentes del poder público. Nosotras estamos ausentes de la esfera del poder. Todos hablan de la mujer negra, pero la mujer negra poco habla de ella. Entonces, esa es la continuidad del racismo que Brasil dice que no tiene, pero sí tiene. Ya para finalizar, ¿en qué aspectos se ha ido avanzando hasta la fecha? Y por otro lado, ¿cuáles han sido los aportes de la sociedad y del propio gobierno federal? Então, por parte do governo, o avanço foi o Estado acatar. Un avance por parte del gobierno fue acatar una de nuestras demandas, que fue crear y legitimar la Secretaría Nacional de Políticas Públicas de Igualdad Racial. Eso hizo que los estados, con sus gobernadores y alcaldes, también en la medida de las presiones de la sociedad civil, las fuesen creando en sus municipios. Sin duda es un avance porque tenemos un canal. Tenemos un instrumento para que podamos exigir proyectos, para poder discutir las políticas. Podemos discutir la cuestión de los negros. Para la sociedad civil, el avance ha sido que podemos conseguir 1, 2 o 3 parlamentarias. Aquí en Brasil existe una cosa bien curiosa, que es que para hablar de negro no necesita ser negro, necesita tener política en la cabeza, pero ahora no. En los espacios de negros se colocan negros o negras. Entonces, así estamos en los espacios, en las secretarías. Una de las conquistas que no podemos dejar de citar es la ley María de Peña.